Discípulos de Cristo. Y les tengo una pregunta. ¿Se considera usted discípulo, discípula de Cristo? ¿Sí? Muy bien. Glorita, bienvenida hoy. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Entonces, vamos a estudiar hoy qué es un discípulo de Cristo. Y pues algunas veces hay personas, y yo he tenido experiencias muy, muy personales en momentos de oración que me he sentido algo muy especial. ¿Alguien ha sentido algo especial cuando está orando? Y que siente algo que pasa y que se siente ministrado. Digamos, ministrado es que Dios nos acoge, nos abraza y como que dice, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Les ha pasado? Yo sé que, pues, yo no he visto a Dios, pero algunos dicen, sí, tú lo has visto en tu hermano, eso dicen las escrituras, pero literalmente ver a Dios, ¿alguien lo ha visto? No sé. Pero sí hemos tenido experiencias, ¿o no? Han tenido experiencias de como un encuentro muy especial, momentos muy especiales, circunstancias muy especiales que uno se ha sentido conmovido y que como que uno siente la presencia de Dios y uno siente como que Dios le habla a uno algo. Bueno, yo sé que todos hemos pasado no solamente una vez, sino varias veces, varias ocasiones hemos pasado por circunstancias en las que hemos sentido que Dios nos habla y que como que Dios nos toca y nos llama, hay un llamado de Dios especial. Bueno, ser discípulos de Cristo no es solamente una experiencia especial, es algo más. Ser discípulos de Cristo, la definición es una persona que, primero, un discípulo es una persona que tiene un maestro, ¿sí? Uno no puede ser discípulo y no tener maestro. Por definición, un discípulo tiene maestro. Entonces, ser discípulo es una persona que tiene un maestro. Es una persona que imita a su maestro, que aprende de su maestro y está aprendiendo todo el tiempo. Y cuando hablamos de que estamos aprendiendo todo el tiempo, entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre somos discípulos. ¿Habrá algún momento en que dejemos de ser discípulos? No, mientras que tengamos vida y estemos en este tiempo, seremos siempre discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar es todo el tiempo con Cristo, todo el tiempo estaremos aprendiendo, nunca debemos dejar de aprender y nunca debemos dejar esa actitud de imitar, de conocer quién es Cristo, el que nos llamó. Eso es lo que tiene un discípulo. Ahora, quiero que leamos un pasaje de las Escrituras y van a ver por qué lo vamos a mencionar. Es que tiene que ver con los discípulos de Jesús. Generalmente pensamos que ser un discípulo es solo un momento especial de encuentro con Dios. Está bien, eso es importante, pero vamos a ver que un discípulo se forma a través del tiempo y que no sabemos. Les voy a decir algo interesante. Tal vez ustedes lo saben, pero Dios ha estado trabajando con usted y usted tal vez no sabe desde cuándo. ¿O no? Miren, les voy a decir algo, no se vayan a escandalizar, porque algunos se escandalizan. Incluso cuando yo era católico, yo sentía que Dios me estaba llamando. Porque es que algunas personas creen que los católicos, Dios no los llama. Dios obra con todo el mundo. Ahora, Dios tiene maneras de obrar con nosotros incluso desde antes que nosotros de una manera voluntaria y de una manera consciente le aceptáramos. Dios ha estado trabajando con nosotros, Dios ha estado trabajando en su vida desde hace mucho tiempo. Y tal vez usted no lo sabe, tal vez usted no lo sabía, pero muchas de las experiencias de su vida fueron necesarias para lo que hoy es usted en su relación con Cristo. Y lo podemos ver en las Escrituras. Dios maneja personas, Dios trabaja con personas desde antes. Incluso las Escrituras nos dicen
que Dios trabaja con nosotros desde cuándo. A ver, ¿desde cuándo? Desde que estábamos en el vientre, dice la Escritura. Él nos conocía desde incluso antes de nacer. ¿Desde cuándo? A ver, vayan a las Escrituras. Yo sé que las Escrituras vienen a su mente y les habla. Yo sé. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para nosotros. Y uno dice, o sea que cuando yo estaba por allá alejado de Dios, sí, Él sabía quién es usted. Él sabía quién soy yo. Él estaba trabajando y Él miraba mi vida y Él estaba haciendo cosas conmigo, aunque yo todavía no le conocía. Pero Él me estaba modelando, Él me estaba formando, Él me estaba guardando, Él estaba haciendo una obra conmigo. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Y por eso es que voy a leer estas escrituras, porque nos vamos a dar cuenta que Dios y el Señor Jesucristo ha estado trabajando con sus discípulos antes que sus discípulos lo conocieran a Él. Vamos a leer, entonces, vamos a ir a Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a leer capítulo 1 del 15 al 18. Juan 1 del 15 al 18. Y vamos a leer aquí detenidamente qué enseñaba Juan el Bautista. Acuérdense, ¿qué diferencia hay entre Juan el Bautista y el apóstol Juan? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Eran distintos. Lo único igual era que se llamaban Juan, pero son distintos. Juan el Bautista, ¿quién es Juan el Bautista? Pues en la carne era primo de Jesús. Pero Juan el Bautista es el más grande profeta que se ha levantado sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Por esto. Miren lo que él predicaba. Miren lo que él predicaba. Versículo 15 dice, Juan el Bautista dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es lo primero que dice Juan de Cristo? Declara que Cristo, y en otras escrituras, por otras partes sabemos, Cristo es Dios. Aquí en el primer versículo dice precisamente eso. Juan entendió eso. Juan entendió que ese ser que venía lo precedía a él, era antes que él. Es decir, él era Dios. Y la escritura lo dice más adelante. Así que lo primero que Juan, imagínense, Juan está diciendo esto ya, era algo nuevo, increíble. Era el evangelio de Juan el Bautista. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Hay otras versiones. Si ustedes tienen otra versión, lean esa otra versión, nueva versión internacional, Dios habla hoy, Biblia internacional, Biblia latinoamericana. Todos ellos tienen una versión y explican. Cuando uno lee eso, lo que quiere decir es lo siguiente, según lo que uno puede ver de las distintas versiones. Y es que, leámoslo otra vez, porque de su plenitud tomamos todos, Él es gracia sobre gracia. Es decir, lo que está diciendo Juan es que miren, ¿saben qué? De Él nos beneficiamos todos. En Él tenemos bendición todos. En Él recibimos la gracia abundante. Miren lo que está diciendo Juan. Juan está predicando la gracia. ¿Por qué? Y dice más adelante, queda constatado más adelante, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué decía Juan? Dice, la ley, toda la ley, el Antiguo Testamento, los sacrificios, los corderitos que se ofrecían, el templo, los lavados de las manos y todas las prácticas que tenían en el Antiguo Testamento, todo eso era un símbolo
era algo que anunciaba lo que ahora es verdadero. Eso es lo que dice Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y lo verdadero ha llegado con él. Juan está diciendo, en este ser que viene, Él es la realidad de todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Él es la realidad, Él es la verdad. Lo otro era un símbolo. Los corderitos y todos los ritos hablaban de Él. Él es lo verdadero y Él es la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora miren lo que dice. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, y en otras versiones está ahí bien claro, que es Dios. ¿Quién tiene en su Biblia que es Dios? ¿Quién tiene en su Biblia? ¿Quién dice ahí? Dios habla hoy, dice que es Dios. ¿Otra versión? ¿Nueva versión internacional qué dice? ¿Qué dice? Él mismo es Dios. Entonces, ahí en ese versículo dice que Juan está diciendo, y Él es Dios, estaba con el Padre, pero Él viene a revelar al Padre. Miren lo que está diciendo acá. Está diciendo entonces, en resumen, muchas cosas. Lo primero, que Cristo es Dios, que existía antes que Él es la verdad anunciada desde el Antiguo Testamento y que toda su obra es una bendición para todos nosotros, una bendición de gracia. Eso era lo que Él predicaba, eso es lo que nos dice ahí que Juan predicaba. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué? ¿Quiénes oían a Juan el Bautista? ¿Quiénes salían a Juan el Bautista? ¿Quiénes? Toda Jerusalén y Judea, dice la Escritura, todos ellos salían. Y entre ellos, ¿quiénes venían? Los fariseos, los saduceos. Pero hoy estamos hablando de discípulos de Jesús, ¿cierto? Entonces venían unas personas muy especiales que fueron después discípulos de Cristo. ¿Quiénes eran los que venían? Vamos a ver, ¿quiénes eran? Esas personas que venían, según lo que podemos hacer un resumen de lo que dice en Juan 1, 35 al 51, los primeros discípulos fueron Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, que era Bartolomé, seguramente, Juan mismo, Juan el apóstol, fueron todos muy seguramente discípulos de Juan el Bautista. 5 de los 12, 5 de los 12. Y es muy posible que los otros también hubieran oído de Juan el Bautista, claro que sí. Pero muy claro, y vamos a leerlo aquí en las Escrituras, nos dice que estas personas fueron primero discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Entendían todo de Cristo? No todavía. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que ser discípulo es un proceso. Que ser discípulo es un caminar y es un descubrir, es un ir creciendo. Ellos tenían este llamado, quién sabe desde cuándo, tal vez desde niños. Tal vez desde niños Dios los tenía pasándolos por ciertas circunstancias. Y Dios los ha traído a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está predicando lo que acabamos de oír. Y ellos están oyendo y están entendiendo. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 35. Versículo 35, Juan 1. El siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? El Bautista. Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. ¿Eran discípulos de quién? De Juan el Bautista. Estaban 2 de los discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo. ¿Quién dijo? Juan era el que estaba hablando. Juan era el maestro, ¿cierto? Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Imagínense, lo pongan en su mente, está con 2 de sus discípulos, 2 de sus discípulos cercanos. No nos dice todavía quiénes son, va a decir más adelante quiénes son esos discípulos. Hay 2 discípulos y les dice, Él
Él es. Él es el Cordero de Dios del que yo he estado predicando. ¿Sí? Eso es lo que les dice o no. ¿Cierto? Les mostró quién era el Cordero. Bueno, vamos a ver qué pasó. Le oyeron hablar los dos discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que habían entendido la predicación de Juan, que habían comprendido que ese ser era el Mesías. ¿Qué pasó entonces? ¿Dejaron de ser discípulos de quién? De Juan. ¿Por qué era malo Juan? No, porque Juan dijo, yo no soy a quien tienen que seguir. Yo he venido a predicar a la verdad. Es a él al que tienen que seguir. Entonces estos dos discípulos lo comprendieron. Hubo personas, discípulos de Juan, que nunca entendieron. Hubo discípulos que siempre siguieron a Juan. Se quedaron ahí trabados dando vueltas en Juan. Y uno se los encuentra en las escrituras muchos años después, todavía siendo discípulos de Juan, todavía imitando a Juan, todavía creyendo en cosas de Juan. Pero estos discípulos, algo había en ellos. Dios había estado obrando con estos dos discípulos y ellos comprendieron e inmediatamente dejaron de ser discípulos de Juan y dice, y siguieron a Jesús. ¿Comenzaron a ser discípulos de quién? De Jesús. ¿Lo conocían todo? No. Conocían cosas que Juan había predicado. Lo que yo quiero decir es que ser discípulos de Cristo es un proceso y no lo sabemos todo y no sabemos en qué proceso estamos con el Señor. Y también tenemos que ver en dónde están nuestros hermanos en su proceso con el Señor. No podemos acelerar procesos, a veces tenemos que tener paciencia. Hay personas que llegan a su tiempo, todos tienen su tiempo, todos tienen su tiempo. Cristo está obrando con todos nosotros, todos tienen su tiempo. Pero estos dos comprendieron y apenas comprendieron, dejaron de ser discípulos de Juan y comenzaron a ser discípulos de Cristo. Y entonces, volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguían, les hizo la pregunta, los confrontó y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿Ustedes a qué vienen? ¿Por qué me buscan? ¿Qué quieren de mí? Pregunta para nosotros, pregunta para usted. Cuando usted busca a Cristo, ¿qué busca en Él? ¿Qué está buscando en Cristo? Esa es la confrontación que Cristo nos hace, nos pregunta, ¿usted quiere ser mi discípulo? ¿Qué busca en mí? ¿Plata? ¿Fama? ¿Poder? ¿Qué busca en mí? ¿Busca salud inquebrantable, que nunca se va a morir? ¿Sí? Que he oído que personas que pasan de los 120 años comienzan, no hay ninguno que pase de 120, ¿no? Hay una viejita que tiene 117, está en Italia. Pero saben que es desastroso en un sentido, porque ven que todo el mundo se muere menos ellos y entran en angustias, ¿no? Entonces, ¿para qué vivir? ¿No? ¿Para qué vivir? Con 85 ya bastante, ¿no? ¿Cierto? Pero algunos tienen 85 y dicen, ¿cómo se atreve? Uy, tengo vida, todavía quiero vivir a los 90, ¿no? Y uno no quiere, pero parece que algo sucede. Y llega uno y se siente muy solo. Bueno, el tema es la pregunta, ¿cuál es la pregunta de Jesús? Es la pregunta para nosotros. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Qué buscas en mí? ¿Cierto? Pregúntense ustedes eso y respóndanse, ¿por qué usted busca a Jesús? ¿Qué encuentra en Él? ¿Qué quiere encontrar en Él? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué quieren buscar a Jesús? Y Él les hizo esa pregunta, ¿no? Hay que confrontar a las personas a veces, ¿no? Y hay que decirles, ¿qué buscas en Cristo? ¿Qué quieres en Cristo? ¿Qué buscas en Él? Y entonces, ellos le dijeron, ellos realmente evadieron la pregunta, ellos no tenían respuesta, lo que me da la impresión, ¿no? Ellos todavía no tenían claridad de lo que querían. Y simplemente le dijeron a Jesús, le hicieron otra pregunta porque no tenían respuesta, y entonces le dijeron a Jesús lo siguiente, Rabí,
hicieron una declaración. ¿Qué declaración es? Maestro. ¿Saben qué? Todo discípulo tiene un maestro. Entonces le están diciendo maestro, le están reconociendo como su maestro. Ya están diciendo algo muy importante y es que le están aceptando como su maestro. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Cierto? ¿No? ¿Le dieron respuesta? Yo creo que fue una pregunta que Jesús hizo para que ellos le dieran vueltas en su mente y dijeran, oiga, yo verdad, ¿por qué toda mi vida he estado tratando de encontrar a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué quiero encontrar a Dios en mi vida? ¿Qué le quiero pedir? ¿Qué es lo que yo deseo? Es la pregunta de Cristo, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me sigues? ¿Qué es lo que quieres? ¿Está claro en nosotros qué queremos de Dios? ¿Por qué le buscamos? Es una pregunta que Cristo mismo nos hace. Ahora, imagínense a Jesús haciéndole esta pregunta. ¿A quién le hizo la pregunta? Posiblemente. ¿A quién le hizo la pregunta? Vamos a ver a quién. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y ahora sí nos dice quién era. ¿Quién fue? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Y el otro quién era? ¿El otro quién era? Todo indica, porque es la manera como se presenta Juan en las Escrituras. Juan nunca dice, y yo Juan, no. Juan dice, el otro discípulo, el discípulo amado. Él nunca habla de sí mismo. Él es el que está escribiendo, este evangelio, pero él es una persona que cuando escribe el evangelio es una persona muy distinta a cuando llegó. ¿Se acuerdan cómo llamaban a Juan y a Santiago cuando estaban comenzando el ministerio con Jesús? ¿Cómo eran? Los hijos del trueno. Tenían una característica. ¿Cuál era la característica? Porque llegaron una vez a un pueblo y en ese pueblo no recibieron a Jesús. Y estos dos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego y acabemos con toda esta gente? Y el Señor les dijo, ¿usted qué les pasa? ¿Cierto? Están locos. Yo no he venido a eso. Yo he venido a salvar, no a destruir. Así que a ellos lo llamaban el hijo del trueno, porque eran así vehementes y mejor dicho, el Señor Jesús les hubiera dicho, cojan una espada y acaban con todo. ¿Por qué? Pero algo ha pasado. Cuando Juan escribe, es otro Juan, transformado. Y vamos a ver cómo fue transformado, pero Juan ha adquirido una actitud en la que él no está vanagloriándose y echándose como, ¿no? Adulación, no, él siempre está tras bambalinas y por eso se cree que él era el otro discípulo. Cuando dice, habían dos discípulos de Juan, uno era Andrés y el otro era Juan. Todo indica que esta persona, el segundo era Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Entonces ya van dos, Andrés y Juan. ¿Quién? Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendía Andrés? ¿Qué entendía Juan? ¿Qué entendían? Todo el tema del Mesías. Todo el tema del Mesías. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que ellos conocían las Escrituras y habían estudiado muchas de las promesas acerca del Mesías. Eran personas, Andrés y Juan, que conocían las Escrituras, sabían de las promesas, sabían del Mesías. Habían muchas preguntas, pero por la predicación de Juan y por lo que Dios le había revelado a Juan, ellos ahora comprendían las Escrituras y decían, este es el hombre, él es el Mesías. Y le dijeron a Pedro, Andrés le dijo a Pedro, Pedro, hemos hallado al Mesías. Y aquí hay algo muy lindo, muy bonito, y es que las personas, los discípulos que Dios quiere usar para hacer discípulos, tienen un gran deseo de compartir. Porque hay discípulos de Jesús que llegan a cierto punto, aprenden mucho, reciben mucho,
son transformados, sí, pero a veces les da angustia y miedo compartir, compartir. Pero aquí nos dice que ellos de una manera gozosa fueron donde Simón, no sé, tal vez corriendo, y le dijeron: Simón, hemos encontrado al Mesías, ¿cierto? Una de las características de los discípulos que hacen discípulos es esa pasión por otras personas. Y nuestra visión, nuestra misión aquí en la congregación es que nosotros seamos discípulos que hacen discípulos. Y saben que eso es un proceso bastante largo. Es un proceso largo y toma tiempo. Ellos tenían esta característica. Fueron y le dijeron al hermano de Andrés, a Simón: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. ¿Quién lo trajo? Andrés lo trajo. Andrés trajo a su hermano, a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, imagínense la mirada de Jesús. A mí me llama mucho la atención esto de la mirada, porque no sé cómo era el Señor Jesucristo. ¿Cómo se imaginan a Cristo ustedes? Algunos pues lo han presentado en los cuadros que se pintan, lo presentan mono, ojiazul, ojiverde, no, cabello mono, un mono, pero es que esa es la visión de los monos, de los blancos, ¿no? Pero hay otras personas que lo pintan de otra manera, ¿no? Sabemos que era un judío, tal vez en ese tiempo no había protector solar, ¿cierto? ¿Quién está usando protector solar? Casi todos. Pero en ese tiempo no había protector solar. Yo creo que era un hombre que era un carpintero, trabajaba al aire libre, tal vez era un hombre que no era tan blanco y con esa piel tan tersa y delicada. Y creo que no era ese el Jesús, era otro. Pero me imagino esos ojos de Cristo en Simón. Yo creo que la mirada de Jesús debe ser algo muy transformador, ¿o no? ¿Cierto? Cuando Cristo mira a alguien y miró a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Por qué Cristo le dijo eso a Simón? ¿Por qué le diría eso así de frente? Ni siquiera se ha presentado el pobre Simón y el Señor Jesucristo, ¡pum!, le da de una vez, no, taque. ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Ah? Jesús sabe lo que va a hacer con ese hombre, ¿cierto? Jesús sabe que Él lo va a transformar para que deje de ser Simón, el hombre dudoso, el hombre con problemas muy de la humanidad, a que llegue a ser ese Pedro, esa roca, ese hombre estable, ese hombre que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, ¿se acuerdan? Ese es el Simón que Dios va a hacer. El discipulado incluye transformación de vida, pero no es una transformación de una experiencia, no es la transformación de un momento, es la transformación que se da a través de andar con Jesús, a través de compartir vida con Cristo. Y Cristo lo va a pasar por muchas circunstancias a Pedro. Luego dice, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe, y le dijo, sígueme. ¿Y Felipe era de dónde? De Betsaida, la ciudad de ¿quién? Entonces Felipe, Andrés, Pedro viven ¿en dónde? En el mismo lugar. ¿Sería que se conocían? Muy posible se conocían. Y otra vez, característica de los discípulos, ir a otros, ¿cierto? Esa amistad, Dios es un Dios de relación, Dios es un Dios de amistades, Dios es un Dios de pasar tiempo con otros. A mí siempre me llama la atención cómo Dios mismo, que y todo indica que fue el Señor Jesucristo, bajó a comer, a compartir una comida con Abraham. ¿No les parece interesante eso? Que el Señor de los cielos se sentó con Abraham a comer una comida que les preparó Sara cuando Cristo le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y cuando le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerdan? Dios es un Dios de relaciones. ¿Y saben cómo llamó Dios a Abraham? Mi amigo. ¿Cierto? Que Dios lo llame a uno su amigo.
¿no? Escasamente el jefe le dice a uno amigo, ¿no? El jefe, no, qué amigo ni qué nada. Y menos si le tiene que pagar harto. Bueno, el asunto es que Dios es un Dios de amigos, de amigos. Y aquí Felipe, que era de Betsaida, de donde era Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Miren cómo está, cada uno halla a alguien, cada uno se relaciona con alguien más y presentan a Cristo. Cada uno, hay amistad, hay cercanía, hay una... Cuando alguien halla algo importante, lo comparte con alguien más. Ellos han hallado al Mesías y lo quieren compartir, quieren hablar de él. Y van donde Natanael. Natanael muy posiblemente era, ¿quién? Bartolomé, uno de los discípulos de Jesús. Y le dijo, mire, ahora quiero que pongan mucho cuidado en lo que le va a decir aquí Felipe a Natanael. Vamos a leerlo, dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés. ¿Y quién también escribió? Los profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas, Felipe, Andrés, Pedro, Juan, ellos conocían las escrituras y habían estado estudiando en las escrituras quién era, quién podía ser el Cristo, el Mesías. ¿Y con quién estudiaron las escrituras? Muy posiblemente con Juan, que era su maestro. Entonces estamos hablando de ser discípulos de Cristo y lo que yo les estoy diciendo es, ser discípulos de Cristo es un proceso a través de la vida y Dios ha estado obrando con ustedes desde quién sabe cuándo. Dios los ha expuesto a cosas que ustedes oyen, a palabras que dice la gente y que siembran inquietud en su corazón. Y ustedes han querido respuestas, Dios los ha guiado y poco a poco han ido aprendiendo cosas y poco a poco han ido a las escrituras y en ese deseo de aprender, Dios les ha ido revelando que Jesucristo es el Señor y es un proceso a través de su vida. Y algunos ya lo tienen muy claro, otros lo están aprendiendo, otras personas están en dudas. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar es que Natanael no tiene muy claro el asunto y cuál es su reacción ante el mensaje de Felipe. Dice Natanael. Pero antes de eso queda muy claro lo siguiente. Aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto es muy importante porque señalan quién era esa persona, ¿no? El Mesías es, ¿quién? Jesús, hijo de José y vive en Nazaret. Qué preciso, ¿no? No están hablando de otro ser, no están hablando de algún marciano, no están hablando de algún otro profeta raro, no están hablando ni mucho menos de Mahoma. Mahoma viene 700 años después. 700 años después. Están hablando que Jesús, el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, es un ser que se llama Jesús, que además carpintero, pero Jesús que es el hijo de José el carpintero y que vive en Nazaret. Él es el Mesías, ¿no? Eso es muy importante, bien claro, lo tenían bien claro. Luego dice, Natanael le dijo ¿a quién? A Felipe, ¿cierto? Felipe era el que le estaba diciendo. Y le dijo algo, yo no sé cómo le diría, pero tal vez así como, hermano, de Nazaret puede salir algo bueno, de Bogotá saldrá algo bueno, o, ¿cierto? Los colombianos tenemos como mala fama en el exterior, y entonces uno entrando al aeropuerto y a propósito, ¿no? En el tema de viajar a los Estados Unidos ahora se volvió una dificultad y toda una prueba, y hace poco una niña, una joven, fue a los Estados Unidos y cometió un error. Le preguntaron, ¿a qué viene aquí? Y ella dijo, a estudiar. Le dijeron, su visa es de turista, se devuelve. ¡Ah! Hay que tener cuidado qué se dice al entrar a los Estados Unidos.
porque si usted no tiene una visa de estudio, usted no puede decir voy a estudiar. La niña iba a estudiar, pero no debió haber dicho eso. Ella debió haber dicho vengo a conocer Disney y no hubiera habido problema. Entonces, bueno, pero el asunto es que aquí Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué quiere decir eso? Que Natanael dudó. Él dijo, a ver, pero el Mesías de Nazaret, luego no dice las escrituras que iban a hacer era en Belén. ¿Qué hace este señor de Nazaret? No entiendo, ¿cierto? Al comienzo. Así que, ¿qué quiere decir? Que los discípulos tienen dudas, hay preguntas. La vida del discípulo es una vida de hacer preguntas y responderse esas preguntas. La vida del discípulo es una persona que está aprendiendo, que tiene preguntas y las aclara, pero está creciendo, está caminando con Dios y está aprendiendo todo el tiempo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y mira. ¿Qué quiere decir? Venga y tú mismo lo pruebas. Ven, lo oyes, ven, está con él y tú mismo decides. Y Natanael dijo, listo, y fue. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, otra vez, ¿no? Imagínense a Jesús aquí de frente ante este muchacho, a este joven. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿y tú qué? ¿Cómo así? ¿Tú me conoces? Yo no te conozco. ¿Será que el Señor Jesucristo lo conocía? Eso es lo que yo digo. Natanael no conocía a Jesús, nunca lo había visto tal vez, pero Jesús ya lo conocía. Eso es igual para todos nosotros. Dios los conoce a ustedes, no importa en qué lugar van en su relación con Cristo. ¿Y será que Dios conoce a las personas que están en la calle? Sí. Dios conoce a toda persona y Dios está trabajando con toda persona. Dios está trabajando con toda persona. Y hay algunos que no quieren saber de Él, hay algunas personas que no quieren saber de Cristo, hay algunas personas que lo rechazan, hay algunas personas que tienen otras ideas, hay personas que tienen esperanzas en otros dioses, pero Dios está dándoles su tiempo y Dios usa personas, circunstancias, situaciones. Todo el mundo, dice las escrituras dicen que todo el mundo conocerá a Cristo y que todo el mundo tendrá que decidir, si lo acepta o no. Todo el mundo, no sabemos cómo, pero Dios lo sabe, Él sabe. Y todo el mundo sabrá de Cristo. Y todo el mundo tendrá que decidir. Todo el mundo tiene un tiempo para decidir. Cristo está trabajando con la gente. Así que, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esta es una manera de decir, yo conozco tu vida. Yo sé quién eres. Y entonces este hombre Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú sabes todas estas cosas increíbles. Y Cristo le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo le iba a revelar muchas cosas, no solo a él, sino a los discípulos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a revelar cosas increíbles? Sí, Dios nos va a revelar y Dios nos está abriendo la mente para entender cosas nuevas y cuando le conozcamos a Él personalmente va a ser increíble. Y cuando entendemos quién es Dios y cuando entendemos su poder, su gracia, su obra, su verdad, todo esto nos vamos a quedar asombrados. Y Él dice eso. Cristo le dijo, mira, cosas mayores que estas vas a ver. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y es posible que él fuera parte de alguna manera, se enterara de la transfiguración, por ejemplo, ¿cierto? Y de cosas que sucedieron con Jesús o en el bautismo de Jesús cuando Juan le bautizó,
o bueno, cosas en las que fue claro que Cristo era el Mesías. Muy bien. Está claro entonces que ser discípulo de Cristo es algo que va creciendo, que Dios nos va enseñando, que Dios se va revelando a nuestra vida. Está claro que Dios ha estado trabajando con nosotros y con usted ha estado trabajando hace mucho tiempo. Está claro que Dios tiene cosas preparadas para nosotros mucho más grandes que las que hasta ahora hemos comprendido. Está claro que no lo sabemos todo, que Dios tiene cosas increíbles para nosotros y que Él nos va a ir revelando a través de nuestro caminar con Él. Así que hacer discípulos es una parte, pero Dios está interesado en que no solamente seamos discípulos, sino que seamos discípulos que hacen discípulos. Y para hacer discípulos toma tiempo, discipular toma tiempo. Los discípulos de Jesús comenzaron oyendo la predicación de Juan. Luego entendieron que Cristo era el Mesías. Dudaron algunos. Luego Cristo mismo los llamó y los pasó por un entrenamiento muy específico de muchas experiencias, de muchas situaciones. Y ese es otro tema que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que entender. Cristo nos pasa por situaciones de aprendizaje. El Señor Jesucristo nos pasa por situaciones de aprendizaje. Y a veces son situaciones de sufrimiento. Y a veces son situaciones increíbles, pero todo está para formarnos como discípulos. ¿Cuál creen ustedes que es la característica de este hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Han leído la historia de ese hombre? ¿Cómo se llama él? Nick, lo llaman Nick. No pronunciemos el apellido porque es difícil, ¿cierto? ¿Cómo es? Vujicic. No que sea bullicioso, no, Vujicic. Pero ¿saben un poco de la historia de él? La historia de él es muy conocida porque mucha gente la ha leído. Pero él estuvo de niño al borde de suicidarse varias veces, ¿no? Porque él veía su situación y se quería suicidar. Su sufrimiento, el dolor que experimentó y toda esa vida, ¿a qué finalmente lo llevó? ¿Quién era su papá? ¿Quién era el papá? ¿Alguien sabe? ¿Quién era? Él era hijo de pastor. Muy bien. ¿Tendría algo que ver el papá? Muy posible. Muy posiblemente. Le dieron ánimo, le extendieron amor y le dijeron: nosotros te amamos, no importa qué. Eso es fundamental. Pero él quería suicidarse hasta que algún día en la historia de esa persona, es algo que solo él sabe. Eso es algo espiritual. Eso es algo espiritual. Algún día el Espíritu de Dios tocó de una manera muy especial a este muchacho. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque ese muchacho es capaz de reunir miles de personas. Y los que hemos visto videos de él, nos impresiona cómo la gente, los muchachos especialmente, los jóvenes que dicen: yo no puedo, es que tengo una nariz fea. No, las niñas: es que mi nariz es torcida, cualquier cosa, o tengo las orejas muy grandes o muy chiquitas. Y él les habla, y cuando él les habla, ¿han visto los videos de él? Todos esos muchachos pasan llorando y diciendo: ¿cómo me atrevo yo a decir que tengo problemas? ¿Cierto? ¿Cómo me atrevo yo a decir, cuando veo a este hombre, el poder de Dios en él? ¿Cuál es la clave de este hombre? ¿Cuál es la clave? Total rendición a Cristo. Total rendición. Llegó un momento en que él dijo: mi vida no vale nada. Pero hay dos caminos, ¿no? Mi vida no vale nada, y entonces unos llegan y ¡pum!, se suicidan. Y este hombre, algo sucedió del Espíritu de Dios en él, y tomó el camino y dijo: si mi vida no vale nada, la entrego toda a Cristo, él verá qué hace con eso. Y se la entregó a él, ¿no? Y lo que ha hecho con él es algo increíble. Lo cual quiere decir que toda persona puede ser un discípulo de Cristo con poder, ¿sí? Incluso, pues todos. Y hay mucho más que podamos dar, hay mucho más. Y si no hemos podido dar más, no sé, tal vez nosotros a veces limitamos a Dios. Dios puede hacer cosas inmensas en cualquier persona. Porque es que las personas dicen: ay, no, es que yo no sé orar. Es que yo no puedo. Ay, es que no, yo no. Ore usted que ora bonito.
yo no sé cómo hacerlo, ¿sí? Y se limitan, y, ay, no, yo no puedo, y siempre estamos diciendo, no puedo. Este es un ejemplo que nos muestra que Dios es el que puede. Es Dios en nosotros el que puede, y que nos corresponde a nosotros ser discípulos que permiten que Cristo obre en nosotros. Dios trajo a este hombre a un momento de total quebrantamiento, y ahí comenzó Dios a hacer una obra. ¿Saben qué? Los discípulos Dios los trajo a momentos de quebrantamiento, a momentos en que ellos dijeron, nosotros no podemos, solamente tú. Esa imagen me acuerda de Pedro, ¿no? De Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y estaba, ¿no? Compungido, totalmente compungido. Pero Cristo, en esos momentos en que quebrantado Él, lo tomó y fue como lo pudo usar. Dios usa personas quebrantadas que dicen, ya no puedo más, Señor, tú haz tu obra. Tú haz tu obra. Y eso es lo que Dios quiere con el sufrimiento. Algunas personas no quieren pasar por el sufrimiento. Algunos discípulos les enseñan en las iglesias que ser cristiano es exento de dolor. ¿Sí o no? Porque usted llega a ser cristiano y entonces se ganó la lotería y ahora tiene casa, carro, beca, y entonces todo le funciona bien, los negocios fantástico, todo es declarar y me tomo esa casa de la esquina, le doy 7 vueltas y es mía. ¿Cierto? Eso no es ser discípulo de Cristo. Esa es una versión equivocada, ¿no? Ese no es el propósito para ser discípulos de Cristo. Por eso Cristo les pregunta, ¿por qué me buscas? ¿No? ¿Por qué me sigues? ¿Cuál es tu interés en seguirme? Y nuestro interés único y verdadero es ser discípulos de Él y que Él haga su voluntad en nuestra vida. Ese es nuestro deseo, que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y el proceso para ser discípulos es a través de la amistad, con el poder del ejemplo, con la autoridad de la palabra, con la guía del Espíritu. Es como hacemos discípulos, es como hemos sido hechos discípulos. Y yo les cuento y le cuento a Paulinita siempre, y nunca lo olvido, siempre lo digo, porque fue una época muy importante en mi vida. Cuando salí de mi casa, tuve la bendición de salir por razones de la iglesia. Dejé mi casa porque quería comenzar con un grupo de amigos, todos jóvenes, lo que fue nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha tenido muchas, pues, circunstancias, y en ese tiempo salí de la casa y vivimos en la oficina donde se fundó la iglesia, vivimos 3 amigos, 3. Uno de ellos fue mi amigo, un amigo de verdad, un hombre al que yo admiraba muchísimo, al que respetaba muchísimo, que fue una amistad, fue un ejemplo de vida, un hombre a quien yo miré durante esos años que vivimos juntos. Y yo viví desde los 18 años hasta los 26 años, vivimos juntos al comienzo de la iglesia. Y fueron años en que convivimos y tuve ese ejemplo de esa persona. Y por eso digo, esta parte de la amistad es supremamente importante a la hora de hacer discípulos. Si nosotros queremos ser discipuladores, tenemos que ser personas amigos, de buen testimonio, de buen ejemplo, que conocen la verdad y guiados por el Espíritu. Ese era mi amigo, ese fue mi amigo. Tengo recuerdos muy lindos de esos años. Increíble como ustedes les pueda parecer, increíble como les pueda parecer, nunca tuvimos una pelea. Estábamos en el primer amor. Estábamos en, hermano, no, tranquilo, sigue. No, yo era el que lavaba las losas, yo era el que, ¿no? El que limpiaba, mi amigo era, él cocinaba, le encantaba cocinar, y el otro era el de la plata. Entonces era perfecto, ¿no? Había uno que tenía la plata, el otro cocinaba y yo lavaba. Fantástico. Nos entendíamos. No, ellos dos tenían la plata, yo me tocaba. Pero bueno, bendiciones de Dios. Si queremos hacer discípulos, la pregunta es, ¿usted es un discípulo o está ya en los pasos de ser un discipulador? ¿Es una persona que inspira? ¿Usted es un buen amigo? Un buen amigo, pero no para, ¿no? Echar cerveza o algo así, ¿no? Jugar billar o no. Sino, no que jugar billar sea malo, no, sino ser amigos es intencionalmente. Ser un discipulador es una persona que es un amigo con un propósito claro.
¿Cuál es el propósito? Mostrar el camino de Cristo con mi vida. ¿Es difícil? Sí. Requiere que Cristo nos haya transformado primero, que haya trabajado con nosotros, y es un proceso. Muy bien. Así que, ser discípulos, ¿qué hacen discípulos? La amistad. Por eso queremos en la iglesia acá, que seamos amigos, que seamos amigos. Cometemos errores, sí, cometemos errores, pero tenemos que aprender a pasar por encima de esos errores, a ser amigos que comprenden. En el matrimonio, por ejemplo, se da mucho eso, ¿no? De la aceptación, de amar a pesar de. Eso es una verdadera amistad, amar a pesar de. Ser ejemplos, la parte difícil de ser un discipulador. Ser ejemplos es que las personas que vienen nos están mirando, miran su vida, oyen lo que usted dice, miran cómo usted trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo reacciona ante una pelea. No me van a mirar a mí en esa parte todavía. Sí, pero nos miran cómo reaccionamos, qué decimos. Eso es ser un ejemplo, un testimonio de vida. Si conocemos la palabra de Dios y en todo guiados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver unas características de un discípulo. ¿Cuáles son características de un discípulo? Algunas. De un discípulo que llega a ser discípulos. Anhelo por conocer cada vez más de Dios. ¿Ustedes creen que en Juan, Felipe, en Andrés, en Simón, había un anhelo por conocer más de Dios? Sí, siempre querían conocer más. Por eso estaban siguiendo a Juan el Bautista. Por eso querían saber más y querían conocer más y querían saber quién era el Mesías. Y cuando lo conocieron dijeron, hemos encontrado al Mesías, vamos a aprender de él. Punto número 1. Un discípulo es una persona que tiene pasión por conocer de Dios. Dispuesto al sacrificio. Cuando Cristo les dijo, ven y sígueme, dice que lo dejaron todo. Pero pilas aquí, porque algunas personas dicen, es que el Señor me dijo que dejara todo, entonces dejé la mujer, dejé los hijos, No, eso no es eso. No es eso, espere a ver. Al contrario, eso no es. Dejarlo todo es dejar todo aquello que se interponga en su relación con Él, todo aquello que es malo, que es negativo, que es un peso del pecado, como dice Hebreos. ¿Qué es? Amistades negativas, el licor, vicios, cosas que impidan, ¿no? Y comienza a vivir siendo fiel, siendo un buen padre. Usted no llega a la iglesia a cambiar de señora, no. Sí, porque dice, es que me casé con una que no era cristiana, estoy buscando una cristiana, la otra la estoy sacando. No, eso no es, no señor. Entonces, ser un discípulo es una persona que deja todo aquello que se interpone en su relación con Cristo. Aceptaron la autoridad de Cristo, aprendieron a trabajar juntos. Los discípulos trabajan en armonía, ¿cierto? Eran distintos. Pedro de Juan, Juan de Tomás, eran distintos, pero trabajaban en armonía. Aprendieron a amar a las personas, que es mi último punto, y aceptaron ser enviados por Él. Aceptar ser enviados es una característica de un discípulo que quiere ser discipulador. Y es allí donde yo digo, se quedan algunas personas. No todo el mundo tiene ese don, no se preocupen. Pero en general todos debiéramos ser discípulos que hacen discípulos. Aceptar el reto. Ve y haz discípulos. Ese es un reto que debemos de aceptar. Ir a ser discípulos. Y ahora quiero que concluyamos con esta escritura. Esta escritura nos habla de un hombre que igual tuvo una transformación increíble. Es el apóstol Pablo. ¿Cierto que el apóstol Pablo tuvo una época en que perseguía a la iglesia? Pasó de esa época que perseguía a la iglesia. ¿Y sabe qué hacía con los que perseguía? No sé hasta dónde. No sé si él mismo mató a alguien, no sé. Pero perseguía a la iglesia. Y sufrió, es decir, la misma transformación que el apóstol Juan. El apóstol Juan era duro y quería saber bajar fuego y acabar con el mundo entero. Y Pablo era más o menos así. Y miren el Pablo que es ahora. Vamos a ver lo que él dice en la declaración de una iglesia que él fundó en Filipenses. Filipenses es una carta que estamos estudiando los miércoles. Y aquí
dice lo siguiente. En el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, aprendió a ser siervo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Saben que esto es muy importante porque Pablo había comenzado esa iglesia, y cuando él comenzó esa iglesia, está en Hechos 16, comenzó con una persona que era Lidia, una mujer que vendía telas, y con ella comenzaron la iglesia, con el carcelero donde estuvieron en la cárcel. Él también se convirtió y fue bautizada, su familia también, la familia de Lidia. Comenzaron una iglesia, pero Pablo no se pudo quedar allá. Pablo tuvo que seguir en una misión que tenía, y ahora, entre 5 y 10 años después, hay una iglesia vibrante. Hay algo que está pasando en Filipos. En Filipos está creciendo una iglesia, y hay obispos y hay diáconos, lo cual quiere decir que es una iglesia grande porque hay obispos, es decir, tenía pastores, no uno, habían varios, por lo menos dos. ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia grande. Era una iglesia, no sé, por lo menos de unas 200 personas, creo yo. No sé, puede ser más, no sé. Pero habían diáconos y habían pastores, obispos, y él estaba asombrado de eso. Y él está escribiendo desde la cárcel, él está en la cárcel, y a él le asombra que esta iglesia está creciendo y él no está allá. Es decir, él dice, esto es increíble, esta iglesia está creciendo y yo no estoy allá. ¿Qué quiere decir? Es Dios. Dios está haciendo esta obra. Él, como discípulo, se da cuenta que toda la obra de la iglesia realmente Dios la hace, pero la hace a través de personas, y Dios usa personas, nos usa a nosotros. Y había ahora obispos y diáconos, y dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo dice, desde ese día que yo fui a visitarlos, hace más de 5 años, posiblemente hacía casi 10 años, dicen los comentaristas, comencé esta iglesia. Yo sé cómo comenzó la iglesia, y ahora hay gente allá que ya no conozco. Ha ido creciendo la iglesia. Doy gracias porque yo veo a Dios trabajando allá. Allá está Dios involucrado desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido, eso me ayuda a entender, dice, es lo que quiere decir. Estoy seguro, viendo lo que estoy viendo, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a hacer perfecta hasta el día de Cristo, hasta cuando Cristo vuelva. Para Pablo, entonces, ¿qué hay en la mente? Dios es el que levanta iglesias, Dios es el que llama personas, Dios es el que trabaja con la gente, Dios es con su espíritu transforma personas, Dios es el que levanta pastores, Dios es el que levanta diáconos. Él es el que lo hace a través de personas, ¿sí? A través de nosotros imperfectos, a través de un hombre como el que vimos ahí, sin manos y sin pies. Pero es Dios el que está, y por eso Pablo dice, estoy seguro que Dios que comenzó, Él va a terminar esta obra hasta cuando Cristo vuelva. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, de esta gracia. Así que Pablo dice, no, Pablo no dice, es que ustedes existen porque es que yo los bendije, es que yo les prediqué, no. Pablo está diciendo, todos somos iguales, todos participamos de la misma gracia. Qué distinto a los superapóstoles que se echaban, es que por mí habla el Señor, ¿no? Qué distinto. Pablo está diciendo, Dios obra con todos. La gracia que Dios está dando a ustedes es la misma gracia que me ha dado a mí. Todos dependemos de la gracia de Dios, todos. Porque Dios me es testigo. Ahora está la parte linda, y es la que tengo acá. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Saben qué? Esa es la clave de hacer discípulos. Cuando una persona se interesa verdaderamente en otra persona con un amor de Cristo, es un interés
en ver a Cristo formado en esa otra persona. Ese es el amor que hace que seamos buenos discipuladores. Y cuando nosotros amemos así a la gente, vamos a ser buenos discipuladores. Cuando tengamos interés por otras personas, cuando nos podamos salir de nosotros mismos y podamos vencer tanto pensamiento que nos rodea solo a nosotros y pongamos interés en la salud espiritual de otras personas, seremos discipuladores. Seremos discipuladores. Cuando dejemos de presentarnos a nosotros como lo más importante y hagamos énfasis en la importancia de otras personas para Cristo, seremos discipuladores. Así que la misión de nuestra iglesia es ser discípulos que hacen discípulos. Y estamos en ese proceso, estamos formando personas, pero necesitamos llegar a la aceptación de la misión de Cristo, ser discípulos que hacen discípulos. Y hacer discípulos sobre todo se hace a través del amor de Cristo en nosotros, un interés para que Cristo se forme en otras personas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo dice, mi deseo es que ustedes crezcan ¿en qué? En conocer a Cristo, en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Así que todo lo que se enseñaba Pablo era para que ellos estuvieran capacitados para recibir con gozo a Cristo, llenos de frutos. ¿Cómo es la vida del discípulo? Llena de frutos de vida, frutos en su casa, frutos en su hogar, frutos en la sociedad, frutos en lo que hace, en su trabajo. Ahora es difícil, terrible, terrible. Yo admiro muchas personas, las admiro profundamente. ¿Saben qué? Admiro a las personas, a los matrimonios que ambos tienen que trabajar por partes a partes, distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque es toda una prueba en el tener que todos los días lidiar con un mundo difícil, ¿no? Y no, es complejo. Me siento yo privilegiado, ¿no? En el sentido de que no tengo que pasar por esas situaciones y los admiro mucho y oro por muchas personas que tienen pruebas en sus trabajos, y Dios nos pide frutos de justicia que sean por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mi oración entonces es que seamos discípulos que hacen discípulos, que seamos discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo hacen discípulos. Los discípulos de Cristo están creciendo hasta que llega un momento en que se llenan de pasión por Cristo porque lo conocen y dicen, uy, ¿cómo así? Yo no había entendido esto, yo no había entendido aquello, ahora lo comprendo, ahora lo entiendo, y se involucran en el ministerio de Jesús. Esa es mi oración para todos nosotros, para todos ustedes, que ustedes lleguen a conocer a Cristo y tengan esa pasión por Él y vivan a Cristo en su vida, sean ejemplos, conozcan la verdad de Dios y que su luz, la luz de ustedes, ilumine a otras personas y ellos también comiencen este caminar de ser discípulos de Cristo. Señor, te pido por mis hermanos. Los bendigo, Señor Jesús, a las personas que están acá. Bendigo su vida. Y te doy gracias a ti, Señor Jesús, por la manera como tú has estado obrando con ellos desde quién sabe cuánto, desde hace mucho tiempo. Hemos dicho aquí, incluso desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra mamá. Allí estabas ya tú, nos conocías. Y toda experiencia haya sido dolorosa. A veces nos preguntamos, Señor, ¿tú por qué dejaste que pasara esta experiencia tan terrible en mi vida? ¿Por qué, Señor, tú dejaste que yo fuera golpeado? ¿Por qué dejaste que yo fuera maltratado? ¿Por qué dejaste, Señor, que circunstancias de sufrimiento tan extremo en mi vida? ¿Por qué? Y tú tienes respuestas, porque tú, nada de lo que ha pasado en nuestra vida, nada de esas cosas están sin valor, tienen un valor, tienen una razón, Tú nos estás formando, has estado trabajando en nuestra vida para traernos a tus pies, para que finalmente nosotros seamos discípulos
tuyos, discípulos, y nos has ido formando a través de los años. A los que llevamos muchos años, tal vez desde la juventud, nos has traído, nos has llevado por circunstancias, experiencias, pruebas, dificultades, lágrimas, pero tú has estado formándonos para que lleguemos a un punto en que también nosotros inspiremos a otros, seamos amigos de otras personas, les enseñemos, les mostremos nuestro ejemplo, abramos las escrituras para ellos y les mostremos el camino, y tu espíritu que está en ellos haga de ellos discípulos para ti. Señor, yo deseo que todos los que estamos aquí seamos discípulos tuyos que hacen discípulos. Te lo ruego a ti, Señor. Yo sé que tú oyes esa oración. Te doy gracias. En el nombre tuyo al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.